7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a dar la bienvenida a Marcelo Simbaña. Él es asambleísta por Imbabura. Analizaremos algunas temáticas precisamente dadas desde el Legislativo. Marcelo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primero, comentar a la gente cuál será la agenda que se manejará esta semana y los temas que se abordarán en el Pleno de la Asamblea. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los imbabureños que atentamente están al día en las noticias. Bueno, sí, hemos abordado algunos temas. Esta semana continuamos con el tratamiento del COIP, continuamos con el asunto de, va a pasar el pleno del informe de Ana Galarza para su posible censura, su posible ¿Destitución? No, o sea, bueno, aquí hay un tema que se ha presentado un tanto novedoso, ¿no? Que por un lado tenemos el informe de la comisión tripartita, en donde ellos al final del informe han acordado que el hecho amerita una sanción administrativa. Y por otro lado está un informe de minoría que dice que es necesario hacer una destitución para depurar el buen nombre de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un pas jurídico, diría yo, en cuanto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 164, cuando habla del informe, dice que la comisión tripartita que investiga el caso de las asambleístas a ser sancionados presentará un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Nunca se habla de un informe de minoría en ese sentido. Y cuando revisamos un poco la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos damos cuenta que el informe de minoría, si bien existe, es solo para trámites y proyectos de ley. Entonces, aquí como que hay una distorsión de las normas en ese sentido y un tanto preocupante, por cuanto si esta investigación inicia por una denuncia formal de un asambleísta hacia otro asambleísta, una declaración juramentada. Esta declaración juramentada la califica el Consejo de la Legislatura. Luego se forma en el Pleno de la Asamblea Nacional esta comisión tripartita que investigará la denuncia presentada y en un plazo de, parece que son 10 días, sí, 10 días, esta comisión presentará un informe. En ningún momento se habla de informe de minorías, ¿sí? Y el informe de minorías, cuando nosotros hacemos el tratamiento de las leyes, sí se habla, pero es para el tratamiento de proyectos de ley. Algunos asambleístas ya han dado su punto de vista. Han dado su punto de vista. Especialmente aquí en Imbabura, por ejemplo, Silvio Salgado ha dicho que ella estaría dispuesta, estaría aprobando una posible destitución. Pero bueno, todas las personas tienen derecho a opinar de acuerdo a sus criterios, pero hay que estar un poquito apegados a la norma, a la Constitución y la norma jurídica. O sea, no por el hecho de que es un evento político, nosotros tenemos que transgredir las normas constitucionales y legales que tenemos en el país. Y obviamente tendremos que apegarnos a aquello. Alguna vez, recientemente me parece que el jueves de viernes, la semana pasada, me entrevistaron en Telerama y me decían lo mismo. ¿Usted qué piensa, qué va a hacer al respecto? Digo, no, un ratito, cuando los posibles escenarios que van a suceder en el Pleno de la Asamblea Nacional el día miércoles son los siguientes. Primero, que posiblemente el informe de la comisión que va a presentar la comisión tripartita, este único informe que supuestamente dice la ley, no va a ser aprobado. De pronto no va a haber los votos para ser aprobado. El segundo escenario, alguien se levanta y emociona que hay un segundo informe o un informe de minorías que necesita ser tramitado, analizado y resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ahí viene el pero, seguramente de alguien de nuestra bancada o yo mismo tomaré la palabra y diré que por favor se lea por secretaría el artículo de ley en donde explica el informe de minoría para estos casos de investigación. Si eso no existe, simple y llanamente no podemos dar paso a aquello. Y hasta donde nosotros sabemos, no existe un informe de minorías para estos eventos. Para estos eventos específicamente hablando, de investigación.
no existe informe de minorías. Ahora bien, ha llamado la atención la forma, el actuar, la estrategia que ha tenido también la asambleísta y ustedes como partido también, ¿cuál es su posición? Al principio, cuando negaba absolutamente todo, y hablemos de desmenuzar este tema, negó totalmente las acusaciones de uno que en principio fue de sus asesores y lo dijo que ya no era un asesor. Luego pidió disculpas entre llanto. ¿Cómo toman ustedes como creo, esta actitud que tiene el asambleísta? Han tratado de mantener uniones con ella para poder afianzar una sola estrategia, porque ha dejado sorprendidos un poco a los ecuatorianos que en principio habría negado, luego reconoce entre lágrimas que si es necesario pedir perdón. Ella pide disculpas. No, pero a ver, aquí hay algunos elementos que es necesario explicar a la ciudadanía. El único evento que ha sido comprobado y que realmente está siendo tela de juicio hacia ella es el mal uso de la tarjeta electrónica para ingresar a la Asamblea Nacional. Está comprobado, fue utilizado de una forma errada de parte de su despacho hacia algunos funcionarios que trabajaban con ella. ¿Sí? Perfecto, eso está comprobado. Cuando usted habla del tema ese de que pidió disculpas, etcétera, etcétera, fue por ese evento, por el evento de que utilizó mal su tarjeta electrónica, ¿sí? Dio mal uso. Perfecto. Los otros dos, la otra acusación de gestionar cargos públicos, hasta el momento no se ha comprobado nada, ¿sí? No se ha justificado tal situación. Entonces, como no se justifica tal situación, es por eso que la comisión tripartita no dice nada al respecto y únicamente mociona, o en su resumen ejecutivo dice que lo que ellos consideran que amerita una sanción administrativa. Eso es lo que ellos dicen en el informe. Entonces, realmente son algunos temas que llaman la atención, pero que no son comprobados y en el momento que no son comprobados, todo ecuatoriano tiene la presunción de inocencia en ese sentido y la comisión realmente no ha podido justificar esos hechos que se le acusan a la asambleísta Galarza. Es por ello que determinó lo que está en este momento en los informes para el Pleno de la Asamblea Nacional, que posiblemente y seguramente se va a debatir el miércoles en el interior de la Asamblea. Ahora bien, en otros temas, las comparecencias también se han dado en la Asamblea Nacional respecto a este caso lamentable de Diana. ¿Cuál es la evaluación que usted puede realizar también hasta el momento, dado que la situación lamentablemente ocurrió aquí en nuestra provincia y más en nuestro cantón? ¿Cuáles son los siguientes pasos también que se van a tomar en la Asamblea respecto a este tema? Bueno, las comparecencias respecto a esta situación, a este caso de Diana Carolina, muy lamentable, por cierto, y desde este espacio envío mi sentido, mi pesar a toda la familia por este lamentable hecho. Hemos estado recibiendo comparecencias de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Nacional. Primero compareció la ministra en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este servidor le hizo algunas preguntas. Lamentablemente fueron contestados de una forma muy ambigua. Las preguntas de la señora ministra no fue concreta en sus respuestas, ¿sí? Específicamente cuando se le preguntó sobre las horas específicas en donde ella tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo en Imbabura, ¿sí? Entonces no tenía establecido las horas específicas, o sea, realmente a ella se le informó ya cuando se habían sucedido los eventos, ¿no? Y el siguiente día emitió a través de su cuenta en Twitter todo lo ocurrido. Entonces, es lamentable porque realmente se habló mucho de que se ha roto la cadena de mando, ¿sí? Y en verdad, pues es evidente porque no se respetó esta cronología de cadena de mando que siempre hay en las instituciones policiales y por ello me imagino que hubo un poco de errores de acuerdo a lo que estuvimos nosotros analizando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo un poco de errores, en 90 minutos realmente dan a pensar que en 90 minutos el accionar de la Policía Nacional no fue el más acertado, realmente preocupa.
preocupa también las declaraciones que hizo el oficial Vargas, me parece, de apellido Vargas, el que estuvo al frente del operativo, en el sentido de que ellos todos los años, la pregunta recurrente fue, ¿ustedes están capacitados para hacer el uso progresivo de la fuerza? ¿Tienen esa instrucción, ese conocimiento para poder actuar? ¿Saben exactamente cuándo actuar haciendo el uso progresivo de la fuerza? Entonces el señor Vargas supo explicar, el oficial Vargas, que todos los años tienen esa capacitación, ¿sí? Pero no tienen adiestramiento. Por ejemplo, ellos estuvieron siempre esperando de que venga un grupo especializado a que vengan y actúen en ese momento. El grupo especializado era el GIR o el GOE, ¿sí? En este momento, ellos siempre, la disposición que recibieron de su jefe inmediato era mantener el cerco policial y continuar conversando con el señor, con el agresor. Esa fue la disposición que recibieron. Y si vamos a suponer el caso de que el GIR nunca aparecía, hasta ahorita hubieran estado conversando y manteniendo el cerco policial. Entonces, es algo que realmente preocupa porque si ellos explican, y la señora ministra, con todo el respeto que se merecen las autoridades, vienen y explican que ellos están en la capacidad para hacer uso de la fuerza, que están en la capacidad para atender cualquier evento que se presente de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, asaltos, robos, etcétera, lo que sea, que están en la capacidad de enfrentar todo aquello, ¿por qué no lo hicieron? Y entonces, en las repreguntas, algo que nos llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, el oficial Vargas, la última vez que utilizó su arma de dotación fue hace 10 años. Entonces, considerable es el tiempo, ¿no? Entonces, claro, en esas circunstancias uno piensa y dice, bueno, en esas circunstancias, de todos los policías que estaban ahí, creo que el que recién usó fue el que recién se graduó, pues, el más nuevo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, claro, cualquier persona que no tiene esa capacidad suficiente y ese conocimiento suficiente, tiene temor a utilizar un arma, pues, en esas condiciones, pues. Entonces viene la siguiente pregunta. No hay capacitación en utilizar las armas de fuego de forma constante. Solo los grupos especializados están capacitándose en el uso de armas de fuego constantemente, los grupos especializados, GIR, GOE, GEMA, etc., ¿no? Pero los otros no. O sea, y si tienen que atender una emergencia, un policía que está pasando por la calle y le están asaltando a un ciudadano en la esquina y tiene que atender la emergencia y ve la necesidad, o sea, están capacitados en el uso progresivo de la fuerza y tienen la necesidad de utilizar arma de fuego, no puede hacerlo porque realmente no, ese señor no pertenece a los grupos especializados y obviamente no puede o como que no tiene suficiente conocimiento y eso sí preocupa. Eso sí preocupa. Había manifestado también que el tema de los procesos que deben tomar el cuerpo de policías también se da o no se da de la manera que debe darse por el temor, ya que aquí en Imbabura recordemos que un elemento policial está detenido en el caso de Mascarilla. Esto también incide, ¿cree que incide esto también, Marcelo? Puede que sí, puede que también incida, puede que o sea, me parece a mí también que tal vez es necesario hacer algunos ajustes a las normas actuales, pero si tenemos algo tan específico, el otro día estuve leyendo, aprovechando la situación esta de las comparecencias, todo lo que está legislado hasta el momento, existe tanto para el policía como para la víctima y para el victimario, existen normas específicas, ¿sí? De pronto no estoy tan de acuerdo con el tema de que si el policía, el servidor policial, no, en el caso de que hay un evento y no usa o no observa el uso progresivo de la fuerza, también hay sanciones para el servidor policial. Bueno, por ahí creo que como que en los reglamentos es necesario ser más específicos, pero tenemos que acordarnos que los reglamentos también son de uso exclusivo para elaborarlos por el Ejecutivo. Entonces también podría ser necesario revisar toda la normativa para que seamos más concretos, más específicos y menos tolerantes a este tipo de situaciones.
el servidor policial, si bien es cierto, debe actuar, debe trabajar, pero aquí lo que realmente nos preocupa y lo que hemos podido tener en la mesa de trabajo y se ha puesto en evidencia es que, bajo mi análisis, aquí lo que falta es presupuesto, o sea, dinero para que se ejecuten planes de capacitación, para que los policías tengan al menos una vez al año capacitación en uso de armas de fuego, todos, no solamente los grupos especializados, absolutamente todos los miembros policiales, ¿sí? Y nos preocupa porque bajo mi análisis estoy concluyendo que la falta de presupuesto incide en absolutamente todo el accionar del Estado, ¿sí? De todo. Entonces, eso sí preocupa. ¿Por qué? Porque es indispensable que al menos en 3 aspectos, independientemente de la crisis, cuál fuere del gobierno y de la República del Ecuador, independientemente de cuál fuera esa crisis tan grande económica que vivamos, pero en 3 aspectos no se puede tocar absolutamente un centavo y más bien se debe incrementar los presupuestos para que en estos 3 sectores sea eficiente el Estado ecuatoriano, que son salud, educación y seguridad. ¿Sí? Esos aspectos no se debe tocar nunca, jamás. Y más bien se debe tener prioridad en los presupuestos para que siempre la atención en esos sectores sea eficiente, eficaz y oportuna. Agradecemos la presencia de Marcelo Simbaña, asambleísta por la provincia de Imbabura, quien ha estado acompañándonos esta mañana analizando algunos temas de coyuntura nacional. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. De esta forma también culminamos nuestro segmento de entrevista. Nos damos una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más aquí en Prisma Matinal.